y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, yeah. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Sí, Señor, oh, adórale. Dile conmigo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, y en la cruz compró mi redención por libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida.
al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Muy buenos días, una vez más, Dios los bendiga. Hoy me gustaría comenzar este momento y compartir la palabra con todos ustedes y que Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros, dirigiéndonos a Dios en una oración y pidiendo que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida, pueda tocar nuestra mente. Y así poder ser diferentes, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios tiene una palabra para mí, Dios tiene una palabra para ti. Así que oremos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, que tu gracia y tu amor pueda tocar nuestra vida. Espíritu Santo, haz tu obra en cada uno de nosotros. Convence a cada uno de nosotros. Toca nuestra vida, haznos diferente, que podamos obrar, que podamos vivir de una manera diferente, de acuerdo a tu voluntad. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, tu palabra será expuesta. Amén. Bien, en Juan 8:31, habla acerca de una discusión, de una confrontación que Jesús tuvo con una gran cantidad de personas. El resultado es que estas personas habían venido a verle a Jesús. Estas personas habían venido a verle a Jesús. En Juan 8:31, Jesús se dirigió, o Jesús comenzó a hablarle con estas personas. Juan 8:31 va a decir que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. A veces hemos entendido el texto quizás, muchas veces comprendemos erróneamente, porque solamente leemos una parte del texto. Y si solamente leemos una parte del texto, entonces no vamos a entender lo que en realidad quiso decir el texto. Y por ejemplo, muchas veces se escucha decir que la verdad te hará libre. La verdad os hará libre, la verdad os hará libre.
Esa es una verdad, cierto, pero no solo dice que la verdad te hará libre, sino que también dice, como dice el texto 32, y conocerás la verdad, y la verdad os harás libre. Y entonces, a veces podemos quizás malinterpretar lo que dice. Pero en fin, sigamos con lo que dice esta lectura. Nosotros somos, dice, está discutiendo, está hablando las personas con Jesús. Y le responden cuando Él dice, y conocerás la verdad y la verdad los hará libre. Le responden y le dicen, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no están en sus planes aceptar mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fuéramos hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos nacidos de prostitución, les reclamaron. Un solo Padre tenemos, y es Dios mismo. Y Jesús contesta, si Dios fuera su Padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Porque no entienden mi modo de hablar, porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y se mantiene en la verdad. Y no se mantienen en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Cuando usted lee esta parte, cuando acabamos de leer lo que aquí está dicho, está hablando y está teniendo una discusión. Está teniendo una discusión con las personas que fueron a buscarlo, con las personas que creían en él. A veces el diablo nos mete en espacios muy reducidos, nos mete en situaciones muy críticas y nos hace creer que todo está terminado. A veces Satanás hace su jugada, diríamos así. Es increíble cómo él trabaja. Es decir, que el diablo es especialista en hacer y decir cosas que luego muchas de esas se convierten en nuestras verdades. Es increíble lo que hace. Y es más, ni siquiera a veces nos damos cuenta que Él está hablando, operando, porque suena como nuestra voz, o a veces como la voz de Dios, porque esto opera internamente. Y esto causa, ciertamente, cosas que a la larga van a traer ciertas consecuencias que no son favorables para nosotros. A veces nosotros hablamos de ciertas experiencias que hemos tenido y hablamos nuestro testimonio y decimos y que en todo caso queremos que nos escuchen y que estas personas también sean libres. Pero en realidad eso no dice Juan 8:32. No dice que nuestra verdad o nuestra experiencia puede hacer cambios en las personas.
Dice que la verdad os hará libre. Obviamente, no dice que nuestra verdad hará libre a las personas. A veces cuando decimos que esto es mi verdad, o esto es lo que yo creo, o esto es lo que yo pienso, estamos hablando de nuestra creencia. Hay una gran diferencia entre creer y una verdad. Es como decir, por ejemplo, si de repente has conocido a alguien alto, y quizás tú tengas un concepto por la forma en la cual caminas o se expresa. Quizás tú puedes decir que es una persona arrogante. O quizás por ahí estamos hablando de que hayas tenido una experiencia con alguna persona o con tu pareja y digas todos los hombres son unos perros. Eso puede ser una experiencia tuya, pero eso no puede ser una gran verdad. Eso no es para todos, eso no aplica para todos. Así que incluso se escucha, no, en la iglesia hay muchos hipócritas. Quizás has tenido un encuentro con alguien que sí es hipócrita, obviamente, pero eso no quiere decir que todas las personas de la iglesia sean hipócritas. Así que no se puede generalizar que todos son malos. Así que quiero que podamos entender que muchas veces podemos caer en cierta trampa del enemigo y pensar y generalizar que de esa forma es. Pero cuando Jesús dijo que la verdad te hará libre, no estaba hablando obviamente con ciertas personas malas. No estaba hablando con personas que sufrían adicciones o que eran delincuentes. No estaba hablando. No estaba hablando, en otras palabras, con gente malvada o con gente pagana. Estaba hablando, como dice Juan 8:31, estaba hablando con los judíos que habían creído en él. Dice que estaba hablando con la gente que le cree. Y les dice que ellos no tienen la verdad, que solamente tienen un cierto nivel de creencia, pero no tienen la verdad. Hay una gran diferencia entre creer y la verdad. La creencia se basa en la experiencia, pero la verdad viene de Dios. La creencia puede alterarse, la creencia puede crecer y expandirse. Por ejemplo, muchas personas, o al menos los niños, creen que a veces Papá Noel llega para Navidad y le trae un regalo. Obviamente esta creencia y se expande, aunque nosotros sabemos que eso no es real. Así es que hay una gran diferencia entre creer y una verdad. Muchas veces las personas se encuentran atrapados en una creencia por lo que pasamos, por lo que nos ha sucedido, por las experiencias que hemos tenido. Y pensamos que eso ya no va a cambiar. Y es más, algunos están tan atrapados en eso que piensan que todo va a seguir igual. Es más, les comienza a gustar. Es que el diablo nos mantiene esclavos. Cuando nosotros dejamos que el diablo hable, cuando dejamos que él en sus proyectos entramos y nos dejamos manipular, entonces él puede hacer muchos cambios
de nuestra manera de pensar. Es que nosotros a veces nos parecemos a los israelitas, vagando por el desierto 40 años, debido a estas mentiras, a estas creencias, que el diablo muchas veces se introduce, se mete. Ustedes se imaginan, estos hombres espías fueron 12 a ver cómo era la tierra prometida. Resulta que 10 regresaron y dijeron, es imposible, hay gigantes, no se puede. Es en base quizás a su experiencia. Ellos dijeron, nosotros no estamos dispuestos a lograrlo. Nosotros no tenemos esta destreza de guerreros. Nosotros somos agricultores, ganaderos. No tenemos, es más, tenemos ciertos oficios, pero de ahí no pasamos. Es imposible meterse con esta gente. Esa era su experiencia de ellos. Ese era lo que ellos pensaban, lo que ellos creían. Pero esa no era la verdad que Dios había establecido. Y esta mentira y esta cosa que muchas veces se nos pone en situaciones en la cual quizás vemos que no hay salida, hace que se tome como una verdad nuestra. Hace que se tome que eso es lo que realmente soy. Y que no podré salir de esta. Es más, ya comenzamos a gustar de eso. Pero no podemos vivir de esa manera. No podemos pasarnos todo el resto de nuestro tiempo, de nuestra vida, viviendo en engaños, viviendo que no es posible estar con Dios, que no es posible lograr los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Estos judíos se encontraban conversando con Jesús. Estos no eran, por supuesto, como les decían, malos. Estos no eran que necesitaban dejar sus pecados. Quizás eran personas honestas, buenas, en todo caso, como se les conocía. Pero sin embargo, lo que ellos necesitaban abandonar era su historia. Así que el contexto en que Jesús está hablando con los judíos, es que Él está desafiando en su creencia. Él está diciendo que no es lo suficientemente profundo lo que ellos creen. Lo que significa que ellos creían en sus señales, veían, les gustaba ver a Jesús obrar, les gustaba cómo hablaba, les gustaba de alguna forma, les venían a escuchar, así dice la palabra, pero no se comprometían con sus enseñanzas. Es que las personas podemos creer en Él, pero muchas veces permanecer aún esclavos del pecado. Muchas veces podemos tener esa forma de realmente saber quién es Él y lo poderoso que Él es. Pero en realidad nuestras vidas muchas veces padecemos de ciertas cosas que nosotros mismos obviamente hemos identificado que están mal. Muchas veces, a veces digo yo, es imposible vivir de una manera sostenible por encima de lo que estamos dispuestos a creer en Dios. Imposible, muchas veces lo que Dios, lo poderoso que es Dios es increíble, pero a veces nosotros reducimos nuestra creencia a nivel de nuestra experiencia y no permitimos que Dios haga y manifieste su poder.
Y esto es lo que le estaba pasando a esta gente. No estaba permitiendo crecer. Es más, tenían a la verdad frente a ellos, pero no les era posible. Jesús le está hablando con los judíos y Él les dice, es más, dice, si ustedes se aferran a mi enseñanza, serán mis discípulos. Eso es lo que dice aquí. Jesús les dice que cuando nosotros nos aferramos y luego concedan la verdad y la verdad, conocen entonces cuando nosotros sostenemos las enseñanzas de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sostenemos la enseñanza dentro de nosotros, lo guardamos en nuestra vida, lo hacemos parte de nuestra vida. Es entonces que vamos a conocer, dice, la verdad. Y la verdad los hará libre. A veces pensamos que tan solamente escuchar puede hacernos libres. Es que el diablo muchas veces dice, si tú supieras, entonces puedes hacer más. Pero Jesús no dijo eso. No dijo si conocieras la verdad. Él no solamente dijo eso, sino que Él dijo que si te mantienes fieles a mi enseñanza, que si te mantienes firme en lo que estoy diciendo, que si tú lo practicas, en otras palabras, si que tú practicas mi enseñanza y esta es parte de tu vida, entonces serás libre. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, que podemos ser libres si nos mantenemos en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla. Pero muchas veces no queremos aferrarnos a la enseñanza de Jesús. Porque es difícil escuchar. Porque es difícil sostenerla. Muchas veces nos es difícil. Porque son duras. Estas personas también, imagínate, están teniendo una confrontación con Jesús. Y le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Esto no es nada fácil, es duro. A veces cuando Dios nos confronta y nos habla de su verdad y nos dice cuál es la manera en la cual debemos vivir, muchas veces no nos gusta. Entonces ponemos ciertos argumentos que nos descuadran y decimos, no, eso no puede ser. No puede ser así. Pero es Dios el que nos quiere, nos está hablando, nos dice, no, tienes que cambiar. Y a veces nosotros creemos en Dios y como creemos en Dios, también queremos cambiar. Pero no estamos dispuestos a vivir como Dios quiere que vivamos. Juan 8:31 les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y entonces conocerás la verdad. Y entonces conocerás. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eres la verdad. Y conoces la verdad, por eso que es el Hijo el que nos libera. Así que no solo es escuchar, sino que debemos mantenerlo. La Biblia dice que no tan solamente es escucharlo, sino que debemos aferrarnos a su enseñanza. Pero el problema es que hay mucha gente que no puede sostener ni siquiera 1 hora, 20 minutos, sostenerse en lo correcto. Por ahí, unos minutos ha escuchado de la verdad, pero eso se va. Eso cambia. En 5 minutos ha cambiado en su mente. En todo caso,
Es más, también incluso podemos saber que Dios nos ha hablado, que Dios nos dice que esta es la verdad y que debemos seguirlo. Pero lo que sucede es que siempre estamos sosteniendo lo malo en nuestra vida. En otras palabras, mantenemos lo indebido en nuestra vida. Siempre estamos sosteniendo lo malo, lo que nos gusta en nuestra vida. Pero si nosotros dejamos esa área de nuestra vida y nos volvemos a Dios, entonces sí es posible ser libre. Pero vuelvo a repetir, quizás ya nos gusta la manera en la que vivimos. Es más, muchas personas les es difícil escuchar al Espíritu Santo. Claro que sí es difícil. Y uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Si Dios les está hablando. Claro, es imposible, hermanos, crecer. Es imposible ser libres. Si te pasas 5 horas, 6 horas, 3 horas, sumados obviamente de todo el día en Facebook. ¿Tú te imaginas? O en TikTok, ¿tú te imaginas? ¿Cómo podemos nosotros cambiar eso? Entonces, si nosotros necesitamos ser libres, si nosotros necesitamos avanzar, en el fondo, hermanos, necesitamos entender, necesitamos comprender que debemos abandonar lo malo en nuestra vida y mantener lo que Dios nos dice, sostener, practicarlo. Cuando usted hace eso, conocerás la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, eso te hará libre. Queremos ser libres en este tiempo. Queremos crecer en la vida cristiana. Es nuestra oportunidad. Dios nos dice cómo ser libre en esta mañana. Dios nos está hablando y diciendo, esta es tu oportunidad, este es lo que necesitamos entender. Es lo que necesitamos comprender para crecer en la vida espiritual. Abandonar lo que tú ya sabes que está mal, lo que tú has identificado que está mal. Tú sabes lo que está mal en tu vida y sabes perfectamente que si tú quieres crecer, pero como ya nos gusta, como no podemos, pero aunque así podemos creer en Dios, como estas personas que creían en Dios, pero no estaban dispuestos a practicar las enseñanzas, no estaban dispuestos a sostener las enseñanzas de Dios y llegar a ser sus discípulos. Y hay mucha gente que viene a iglesia, mucha gente que practica el cristianismo en cierta forma, tan solamente de creer, de saber quién eres Dios, pero no estamos dispuestos a ser diferente. Y Dios nos dice que podamos ser diferente, que podamos cambiar. Jesús comienza a tener esta discusión. Jesús le dice, es verdad, ustedes son hijos de Abraham, es verdad, pero si eso es verdad, entonces, ¿por qué no la practican? ¿Por qué no practican lo que Abraham practicaba, hacía? Y Jesús le dice, yo sí puedo decirles cómo funciona. Yo puedo decirles que sí realmente Dios ha venido y nos quiere enseñar. Muchas veces queremos entender, razonar lo que Dios está pensando. Dios está pensando, hermanos, en algo bueno para nosotros. Aunque quizás no entendamos, pero deberíamos de escucharle. Muchas veces nuestros caminos son diferentes, como dice Isaías 55:9, dice, tus caminos no son como mis caminos. Tus pensamientos son diferentes. Deberíamos de cambiar nuestra manera de pensar.
deberíamos de cambiar, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Queremos ser libres? Amén. Así que no creas en las mentiras del enemigo, no, eso bloquea. Es necesario que si tengas que borrar algún número de tu teléfono y renunciar a eso o cambiar ciertas cosas que están mal, tienes que hacerlo. Tienes que abandonar eso. Tienes que olvidarte, quitar eso para poder hacer cambios en tu vida. Queremos ser libres. Siempre le estamos orando a Dios y pidiendo, Señor, haznos libres. Quiero tener esta paz, quiero tener esta libertad. No quiero estar aferrado. Me avergüenza siempre cayendo en lo mismo. No puedes hacerlo. Esto es una oportunidad. Jesús dice, abandona lo que estás haciendo. Aférrate a mis enseñanzas. Mantén mis enseñanzas como preceptos, como parte de tu vida, como enseñanzas en tu vida. Ahí arraigadas como una costumbre tuya, única, parte tuya, de tu mente, de tu cerebro, de tu cuerpo, parte. Entonces vas a conocer la verdad. Y la verdad te hará libre. A nivel de otros, no debes limitar tu vida a lo que nunca podrás cambiar, si es posible cambiar. Si es posible hacer la diferencia. ¿Por qué retener tantas mentiras? Quizás muchas veces estamos reteniendo esas mentiras debido a las ofensas, a las cosas de nuestra experiencia. Pero solamente son excusas para no cambiar. Así que si eres un hijo de Dios, entonces deberíamos vivir como Él. Como dijo Jesús, si tu padre fuese Abraham, vivirías como Él. Si tú eres un hijo de Dios, deberíamos de vivir como Él y hacer una diferencia. Por eso debemos de lograrlo. Debemos de lograr esta enseñanza, debemos de lograr esta parte. Debemos de salir adelante y ser libres. Dios anhela que podamos ser libres. Dios quiere que nosotros seamos libres. Dios quiere que podamos tener esta paz en nuestro interior y dejar de vivir con resentimiento, con amargura, con tristeza, con maldiciones o maldiciendo a las demás personas. Vivamos en paz. Vivamos que Jesús pueda vivir en nosotros. Es vivir en paz. Y una vez más, Dios pueda bendecirnos. Así que te invito a orar y te invito a renunciar a las cosas que hemos estado haciendo mal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tu gracia, tu amor y tu misericordia pueda perdonar nuestros pecados. Hoy renuncio. Dile así a Dios, renuncio a todas estas cosas que he estado haciendo mal. Y tú sabes, tú puedes identificar lo que has estado haciendo mal. Así que renuncia en el nombre del Señor. Así que renuncia a todo eso malo. Y pues pon en tu mente y dile, Señor, voy a abrazar tus enseñanzas. Hoy me convierto en tu discípulo. Hoy quiero honrarte. Hoy quiero hacer la diferencia. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana que tu gracia y tu amor pueda tocar a cada una de nuestras vidas y no vivir de acuerdo a lo que nos pasa en la vida, sino vivir de acuerdo a tu verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el que liberta. Tú eres el que hace libre al hombre. Una vez más, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración, yo creo que Dios lo ha escuchado y Él te hará libre. Dios te bendiga una vez más. Amén.
para ser feliz, pues mi pasado se quedó atrás. Tengo razones para celebrar. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Pusiste en mí una nueva canción, gozo que arde en mi interior. Has cautivado toda mi atención. Eres el dueño de mi corazón. Yo te seguiré, no me detendré y no callaré lo que has hecho en mí. Eres tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo. Tu gozo enciende mi interior. Tu gozo enciende mi interior. Late en mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Late en mi corazón, eres mi alegría. Tengo una canción, eres la melodía. Tú la esperanza que llena mi ser. Eres tú la alegría que no puedo esconder. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar a tu amor y tu gozo.